Continuamos con más datos, amigos, aquí en Región Network News. Bueno, amigos, qué semanita, así es, amigos, qué semanita que se ha vivido en nuestro país esta semana. Así es, objeciones electorales y un fuerte sismo, y también se puede decir así, em, el viaje del presidente Daniel Noboa es lo que ha marcado prácticamente esta semana, amigos, en nuestro país. Así es, elecciones electorales de un fuerte signo durante la semana en Ecuador, amigos. Bueno, vamos a empezar, amigos, con este dato y sobre lo que se vivió en esta semana. Amigos, primero que el procurador común de Alianza Revolución Ciudadana Reto, Francisco Starellas, insistió en las inconsistencias presentes en más de 13.000 actas de la presidencia del pasado 13 de abril. El jueves el Consejo Nacional Electoral ya aprobó los resultados numéricos de los comicios y rechazó las reclamaciones de esas organizaciones políticas que tuvieron como candidata presidencial a Luisa González. De acuerdo con proclamado con lo proclamado el mandatario Daniel Noboa del Movimiento Acción Democrática AN, triunfó con el 55,63% de los votos, mientras González de RC Reto obtuvo 44,37%. No subió nada desde la segunda vuelta, desde la primera vuelta. En declaraciones a la prensa, Starella señaló que las actas no coinciden en el sistema, argumentando que el sistema tiene la capacidad de manipular el acta escaneada. Lo que se debería hacer aquí es por el bien del país, por las futuras elecciones, es hacer una auditoría a todo el sistema del CNE, subrayó. Ante la pregunta si apelarán ante el Tribunal Contencioso Electoral, Sarellas aseguró que acudirán a todas las instancias correspondientes con el objetivo de hacer respetar el proceso. Por otro lado, también el viernes Ecuador sufrió un sismo de magnitud 6,1 en la provincia de Esmeraldas, en la costa norte, donde se registraron al menos 32 heridos y diversos daños materiales, entre ellos afectaciones a la mayor refinería del país. El temblor lo registraron a las 6:44 de la mañana, a 9 kilómetros al noreste de la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia homónima, y se sintió en otros 10 territorios, incluidas las ciudades de Quito y Guayaquil. Según el reporte más reciente de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se elevó a 32 el número de heridos y 716 las personas afectadas en diversos municipios cercanos al epicentro. Entre los daños materiales se contabilizó afectaciones a 179 viviendas, 2 puentes, 7 establecimientos de salud y 26 escuelas. El Ministerio de Educación también decidió postergar para el 12 de mayo el inicio de año lectivo en esa zona afectada, una fecha que en el calendario escolar estaba fijada para el 5 de mayo. En tanto, el Ministerio de Energía y Minas también reportó que hubo afectaciones en la refinería de Esmeraldas, cuyas operaciones fueron suspendidas mientras se realiza una evaluación a toda su infraestructura. Presidente Noboa, que se encuentra en medio de una larga gira también oficial de 15 días por 7 países, ordenó a sus ministros trasladarse por su cuenta X de inmediato a Esmeraldas para atender la emergencia. Las autoridades informaron que en la zona se desplegaron 2.900 militares para atender la población afectada, y este sábado se sumarán 50 cascos azules, policías especializados en asistencia ante desastres naturales. En medio de esos acontecimientos persiste en el país la crisis de seguridad, y esta semana se supo que Ecuador registró 2.361 homicidios en el primer trimestre del 2025, un aumento del 65% en comparación con el año anterior, según los datos oficiales. El Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos alertó que en este contexto existe un incremento de desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos en la costa de Ecuador, presuntamente cometidas por militares también. Wow, es como ustedes pueden ver, entonces, para que ustedes vean, gobierno desconectado de la sociedad, las catástrofes naturales, corrupción en las elecciones y también aumento en la inseguridad del país. Eso es lo que ha vivido, amigos, el país en esta semana, o mejor dicho, lo que está viviendo en todas las semanas desde que empezó el gobierno de la derecha en los últimos años, amigos. Bueno, continuamos con más datos.
otro dato, amigos, les comentamos que, bueno, al parecer el plan Fénix cada vez se pone menos, pero menos real, ¿no? Y es que la mañana de este sábado 26 de abril, amigos, un grupo de hombres armados irrumpió en la entidad bancaria ubicada en la parroquia Cumbayá, al oriente de Quito. El hecho fue alertado a través del sistema ECO 911, que despachó hasta el lugar la unidad de Policía Nacional. De acuerdo con un reporte policial, los atacantes realizaron disparos dentro del establecimiento antes de huir en motocicletas, amigos. Así es, la situación de la inseguridad en nuestro país no da tregua, amigos, no da tregua en esta situación. Si es, delincuentes atacan con disparos banco en Cumbayá y huyen con un motín de $50,000. Los atacantes realizaron múltiples disparos dentro de la entidad bancaria. La falta de medidas de seguridad en la sala de cajeros automáticos facilitó el acceso de los delincuentes, según la policía. La mañana de este 26 de abril, un grupo de hombres armados irrumpió en la entidad bancaria ubicada en la parroquia Cumbayá, al oriente de Quito. El hecho fue alertado a través de sistemas 911, que despachó hasta el lugar unidades de la Policía Nacional. De acuerdo con el reporte policial, los atacantes realizaron múltiples disparos dentro del establecimiento antes de huir en 3 motocicletas. Tras una persecución, los agentes localizaron las motos abandonadas en San Juan de Cumbayá sin que se hallaran los ocupantes. Las primeras investigaciones revelaron que el área de cajeros automáticos del banco carecía de seguridad adecuada. Según el administrador de la entidad, el monto sustraído oscilaría entre los $30,000 y $50,000, señala el reporte policial. En un comunicado, la policía también informó que durante la inspección de las dependencias se constató que la falta de medidas de seguridad en la sala principal de cajeros automáticos facilitó el acceso de los delincuentes. Además del dinero, los asaltantes se llevaron 3 armas de fuego pertenecientes a los guardias de seguridad del banco y de la plaza comercial donde se encontraba ubicada la sucursal. La Policía Nacional informó que coordinaría acciones con unidades de inteligencia e investigación para tratar de identificar y capturar a los responsables de este hecho delictivo, amigos. Continuamos con más información. Otro dato también que marcó esta semana, amigos, es de que el presidente, Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, mencionó que la edad de jubilación es uno de los puntos que se tratará en las mesas de trabajo para reformar la seguridad social. Así es, amigos. Aquí en este comentario de Orlando Pérez manifiesta: ahora viene la reforma total de la seguridad social. No se les olvide, se les advirtió. Si votaron para eso, entonces ya lo hicieron. Ahora, ¿quién podrá defenderlos? Dice así como decía el Chapulín Colorado. Escuchemos lo que decía durante esta semana. Ambas influyen de manera directa en la seguridad social. ¿Por qué? Porque si hoy nacen 2 niños promedio por año, en 1960 el promedio de vida de los adultos en el Ecuador no llegaba a los 60 años. Hoy está sobre los 80 años. Entonces, si nosotros tenemos que jubilar personas, pagar pensiones a personas que se jubilan a los 65 años, que se morían antes a los 70, le pagamos 5 años. Pero si hoy se mueren en promedio a los 81, tenemos que pagarle 16 años de pensión. Entonces, ¿cómo financiar 16 años en vez de 5? Hay que pensarlo en las mesas. ¿Cuál es el mecanismo? Todas las seguridades sociales del mundo están siendo reestructuradas. Acabo de ver una presentación del delegado del BID, el señor Tuesta, en donde él te grafica claramente cuáles son las reformas que ha hecho México, cuáles son las reformas que ha hecho Chile, cuáles son las reformas que ha hecho Brasil. Mi idea sería que las mesas discutan sobre los mejores procesos encontrados en esos países y ver la capacidad de aplicarlos en el Ecuador. ¿Cómo se diseña? Bueno, aquí tenemos mentes brillantes que nos van a ayudar en el diseño. Luego tendremos que llevar a la Asamblea y ahí tendrá que ser aprobada. ¿Eso significa extender la edad de la jubilación? No necesariamente. A ver, yo no le puedo adelantar cosas que van a salir de las mesas. Tendremos que ir a ver qué es lo que nos dicen ellos. ¿Cuánto tiempo va a tomar este procedimiento, las mesas, y en qué momento se podrá tener ya una información clara? Las mesas duran una cada 15 días, vamos a demorarnos unos 2 meses y medio, 3 meses más. A ver, vamos a tratar de hacer este proceso lo más rápido posible, porque, miren, el fenómeno de la seguridad social es que tienen que haber 2 diapositivas al principio para entender
¿Cuál es la necesidad de las mesas? Se explica por varios motivos. Los principales son la tasa de natalidad que va disminuyendo y la tasa de longevidad que va aumentando. Ambas influyen de manera directa en la seguridad social. ¿Por qué? Porque si hoy nacen 2 niños promedio por pareja, en 1960 nacían 6.7 nacidos vivos por pareja. Entonces esa disminución, que sigue disminuyendo, hace que tenemos que repensar qué vamos a hacer en 40 años en adelante. Ok, amigos, como ustedes pueden escuchar, esas fueron las declaraciones En 1960 el promedio de vida del directorio del IES. Dice algo aquí: lo más rápido posible tenemos que hacerlo. Bueno, dice, ¿qué pasa? Que cada vez hay menos gente están haciendo para que pueda cubrir las pensiones de los jubilados, ¿no? Y también manifiesta de que serían 70 años. Miren, antes la gente vivía menos, y por eso había cómo pagarles. Ahora la gente vive más y ya no hay cómo pagarles. Y como lo dijimos en esta semana, amigos, la situación no es directamente de que la gente viva más o viva menos. O sea, la situación es de que no hay empleo. Porque si hubiera más empleo, se pudiera afiliar a más personas y por ende hubiera un equilibrio. Pero como la situación del país, provocada por estos mismos gobiernos de derecha, ha sido de que ha provocado un desempleo en la sociedad, ustedes ya están viendo, les mostramos en una nota anterior, ¿de dónde pues, obviamente van a sacar dinero para pagar a los jubilados? Tiene que haber más empleo, generar más producción en el país. Ustedes han visto también las cifras económicas de inversión internacional también han caído. Producción de petróleo también ha caído. Nuevamente, las cifras de desempleo también están a la baja. Entonces, los empresarios o el gobierno, lo que sea, no va a poder afiliar a nadie si no hay un cambio ya. No, pero acá dicen, no, es que lo que pasa es que la gente vive más. La gente vive más, entonces vamos a tratar de cuadrar eso. Mejor digan, queremos quitar el instituto, el IES, y listo, y se acabó. Y no estén dándole la vuelta aquí que la gente ahora vive más. O sea, ese es el problema. No tiene un sentido, amigos, esa situación. Pero bueno, amigos, eso es lo que, como dice ahí claramente, dice así, por eso se les advirtió. Si votaron para eso, entonces ya lo hicieron. Ahora, ¿quién podrá defenderlos? Bueno, continuamos con el... Continuamos con más datos, amigos, y un dato que también en esta semana fue revelador. Fue la tasa de desempleo, amigos, en Ecuador, que se ubicó en el 3,3% en nuestro país. Aquí en este comentario el periodista Orlando Pérez manifiesta, y bueno, habrá que esperar hasta el 24 de mayo para saber qué nos cuentan en su informe a la nación. Estamos seguros que no dirán nada de esto. Así como no dicen nada, amigos, de los préstamos internacionales que ahora mismo tiene el Ecuador con el FMI, que no dan cuentas de cómo ha sido la administración de ese dinero. No dicen muchas cosas, amigos. Solo pasan tomándose fotos de sus grandes vidas excepcionales que viven y nos tratan de mentir o meternos el cuento de que todo está bien. Y cuando hay alguna situación que los empieza a incomodar, rápido saltan buscándolo a Correa. Culpa de Correa, ellos son los culpables, la vieja política. Nos están haciendo sabotaje. Miren lo que nos están haciendo. Nosotros no somos los culpables. O sea, ese es, amigos, todos. Y como saben que hay mucha gente que les cree su cuento, pues así es, ¿no? Si mañana las tasas de desempleo sube aún más, lo que van a decir nuevamente es, no es culpa de nosotros, nos dejaron el país así y estamos arreglando. Estos son la vieja política que no quiere irse, que se niega a perder el poder. Ya, o sea, ya conocemos el discurso, amigos. Pero recordemos que ya van 8 años en la derecha gobernando y la situación ha ido de mal en peor en nuestro país. Ok, en el dato, amigos, la INEC muestra que tasa de desempleo se ubicó en el 3% en Ecuador. A marzo del 2025, la tasa de desempleo en Ecuador se ubicó en el 3,3%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que reveló que
hasta el primer trimestre del año en curso, 2.889, 200.000, perdón, 200.000, 89, 156 personas estaban en situación de desempleo. 289.156 personas estaban en desempleo, perdón. Este porcentaje representa una leve disminución en comparación con el presentado en marzo del 2024, que fue del 3,8%, según, aunque el INEC señaló que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre marzo del 2024 y marzo de este año, o sea, no ha bajado ni un punto el desempleo. La tasa de marzo de 3,3% también es menor que la presentada en enero, el 3,8%, y en febrero el 3,5%. Mientras, hasta marzo pasado, 2.982.139 personas tuvieron un empleo adecuado en Ecuador, en comparación con los 2.937.706 que se registraron en marzo del año pasado en el subempleo, que se ubicaron ahora en 1.825.818 personas, amigos. Ustedes pueden ver ahí una situación realmente que no va para ningún lado, amigos. Desempleo sigue en nuestro país cada vez aumentando. Entonces es algo que tiene que cambiar realmente, tiene que cambiar. Ya el presidente tiene que dejar esa narrativa de que, o sea, culpar a todos o al resto de los males que le ocurren a su gobierno y ponerse realmente a trabajar, porque eso es lo que quiere la ciudadanía, ver resultados. Ya pasaron las elecciones, ya ganó. Con fraude o no, ya ganó, amigos. Así es. Entonces, ahora le toca dar resultados al país. Ya no hay que esconderse. Y la gente también reclamarle al gobierno si es que no está haciendo las cosas bien. No ponerse en la posición también del gobierno de que no, de que los correístas, no. Eso ya no puede, amigos, sostenerse. Bueno, continuamos con más información. No se olviden de suscribirse. ¿Cómo están, amigos? Un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network News, esperando que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar con más información para el día de hoy. Estamos ya 27 de abril del 2025, esperando que tengan un excelente día. Bueno, les comentamos, amigos, que un experto considera como un suceso imposible el resultado de las elecciones en el último balotaje, amigos, que se dio entre Luisa González y Daniel Noboa. Sí, amigos, esto es lo que están manifestando ahora mismo expertos internacionales. Estamos tomando este dato desde, amigos, el medio. Ustedes pueden verlo ahí. El medio Prensa Latina, lo cual hace un análisis también sobre esta situación y manifiesta así de que un experto considera un suceso imposible el resultado electoral en las últimas elecciones. Vamos a traer este dato aquí para ustedes rápidamente, amigos, el día de hoy. Bueno, como ustedes saben ya, nos guste o no, este tema de las elecciones ya va perdiendo potencia, va perdiendo ya interés, pero porque ya, pues, ya una vez dado los resultados, o sea, la ciudadanía no le queda más que aceptar eso y vivir las consecuencias de esto, sea bueno o malo. Yo espero que sea bueno, como les he dicho en otros videos, porque no es como que aquí, bueno, no, nosotros somos oposición del gobierno, no nos cae bien Daniel Noboa, entonces que le vaya todo mal. Eso no es así, porque si le va mal a él, o sea, o hace las cosas mal, nos va a ir mal a todos, amigos. Esa es la pura, pero pura realidad. Entonces tenemos que esperar que Daniel Noboa haga un buen gobierno. De lo contrario, los que terminan perdiendo, créanme que no es Noboa, porque Noboa tiene ya su vida resuelta. Tiene sus millones, tiene su herencia, sus empresas. Él se va mañana. Un sacudón, no pasa nada. Vuelta del resto de la ciudadanía. Si él hace una mala administración, lo que va a dejar es, amigos, una estela de destrucción en nuestro país, lo cual muchas familias van a sufrir, separarse, migración, desempleo en muchas situaciones. Por eso decimos, ojalá que haga un buen gobierno. Pero bueno,
Volviendo al tema, amigos, sobre esta situación, así lo calificó el doctor en ciencias físico-matemáticas Danilo Gortaire, quien analizó los resultados oficiales proclamados por el Consejo Nacional Electoral, que dio ganador al presidente Daniel Noboa con una amplia ventaja sobre la candidata Luisa González. Según Gortaire, tomando como base un escenario de empate técnico similar al comportamiento de la primera vuelta, es prácticamente nula la posibilidad de que se produzca una diferencia de más de 1 millón de votos entre ambos contendientes. El experto señala que entre el primero y el segundo turno, Noboa ganó más de 1 millón de votos, 1.200.000 votos, mientras que González sumó poco más de 59.000. Una relación de que, de acuerdo con modelos matemáticos empleados, no sostiene bajo ningún parámetro estadístico razonable. No se sostiene. El informe concluye que la narrativa oficial no es estadísticamente consistente y hace un llamado a organismos de control, misiones de observación y a la sociedad civil a exigir la auditoría completa del proceso electoral. Bueno, los de la OEA ya salieron a decir que todo estaba bien, que todo está perfecto, pero yo creo que sí debería haber una auditoría por esta anomalía, amigos, muy rara, ¿no? Porque Luisa González no subió ni un punto, digámoslo así. Se quedó estancada en su mismo resultado, a pesar de que salieron un sinnúmero de asociaciones a manifestar el apoyo hacia Luisa González. El CNA aprobó los resultados numéricos de la segunda vuelta de los comicios y rechazó las reclamaciones de la Alianza Revolución Ciudadana Total Reto, también, que auspició la candidatura a la presidencia de González. El procurador común de esas organizaciones políticas, Francisco Esterellas, insistió de que existen inconsistencias en más de 13.000 actas del reciente proceso electoral y anunció que acudirán a todas las instancias correspondientes. En declaraciones a la prensa, Esterellas reiteró que la existencia de irregularidades representa un significativo para la transparencia del proceso. Señaló que las actas no coinciden en las que están en el sistema, argumentando que el sistema tiene la capacidad de manipular el acta escaneada, dijo así también. Lo que se debería hacer aquí, por el bien del país y por las futuras elecciones, es hacer una auditoría en todo el sistema del CNE, subrayó Esterellas. El expresidente Correa, fundador y líder de la Revolución Ciudadana, se refirió en una entrevista con emisora de Radio Pichincha al supuesto fraude electoral debido a las anomalías registradas y afirmó que la solución es abrir las urnas y examinar los votos por el bien de todos, amigos. Bueno, continuamos con más información. Otro dato también que marcó esta semana, amigos, es de que el presidente, Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, mencionó que la edad de jubilación es uno de los puntos que se tratará en las mesas de trabajo para reformar la seguridad social. Así es, amigos. Aquí en este comentario de Orlando Pérez manifiesta: ahora viene la reforma total de la seguridad social. No se les olvide, se les advirtió. Si votaron para eso, entonces ya lo hicieron. Ahora, ¿quién podrá defenderlos? Dice así como decía el Chapulín Colorado. Escuchemos lo que decía ambas esta semana. Influyen de manera directa en la seguridad social. ¿Por qué? Porque si hoy nacen 2 niños promedio por país, en 1960 el promedio de vida de los adultos en el Ecuador no llegaba a los 60 años. Hoy está sobre los 80 años. Entonces, si nosotros tenemos que jubilar personas, pagar pensiones a personas que se jubilan a los 65 años, que se morían antes a los 70, le pagamos 5 años. Pero si hoy se mueren en promedio a los 81, tenemos que pagarle 16 años de pensión. Entonces, ¿cómo financiar 16 años en vez de 5? Hay que pensarlo en las mesas. ¿Cuál es el mecanismo? Todas las seguridades sociales del mundo están siendo reestructuradas. Acabo de ver una presentación del delegado del BID, el señor Tuesta, en donde él te grafica claramente cuáles son las reformas que ha hecho México, cuáles son las reformas que ha hecho Chile, cuáles son las reformas que ha hecho Brasil. Mi idea sería que las mesas discutan sobre los mejores procesos encontrados en esos países y ver la capacidad de aplicarlos en el Ecuador. ¿Cómo se diseña?
Bueno, aquí tenemos mentes brillantes que nos van a ayudar en el diseño. Luego tendremos que llevar a la Asamblea y ahí tendrá que ser aprobada. ¿Eso significa extender la edad de la jubilación? No necesariamente. A ver, yo no le puedo adelantar cosas que van a salir de las mesas. Tendremos que ir a ver qué es lo que nos dicen ellos. ¿Cuánto tiempo va a tomar este procedimiento, las mesas, y en qué momento se podrá tener ya una información clara? Las mesas duran una cada 15 días, vamos a demorarnos unos 2 meses y medio, 3 meses más. A ver, vamos a tratar de hacer este proceso lo más rápido posible, porque, miren, el fenómeno de la seguridad social es que tienen que ver 2 diapositivas al principio para entender por qué, cuál es la necesidad de las mesas. Se explica por varios motivos. Los principales son la tasa de natalidad, que va disminuyendo, y la tasa de longevidad, que va aumentando. Ambas influyen de manera directa en la seguridad social. ¿Por qué? Porque si hoy nacen 2 niños promedio por pareja, en 1960 nacían 6.7 nacidos vivos por pareja. Entonces esa disminución, que sigue disminuyendo, hace que tenemos que repensar qué vamos a hacer en 40 años en adelante. Ok, amigos, como ustedes pueden escuchar, esas fueron las declaraciones En 1960 el promedio de vida del directorio del IES. Dice algo aquí: lo más rápido posible tenemos que hacerlo. Bueno, dice, ¿qué pasa? Que cada vez hay menos gente está naciendo para que pueda cubrir las pensiones de los jubilados, ¿no? Y también manifiesta de que serían 70 años. Miren, antes la gente vivía menos, y por eso había cómo pagarles. Ahora la gente vive más y ya no hay cómo pagarles. Y como lo dijimos en esta semana, amigos, la situación no es directamente de que la gente viva más o viva menos. O sea, la situación es de que no hay empleo. Porque si hubiera más empleo, se pudiera afiliar a más personas y por ende hubiera un equilibrio. Pero como la situación del país, provocada por estos mismos gobiernos de derecha, ha sido de que ha provocado un desempleo en la sociedad, ustedes ya están viendo, les mostramos en una nota anterior, ¿de dónde? Pues obviamente van a sacar dinero para pagar a los jubilados. Tiene que haber más empleo, generar más producción en el país. Ustedes han visto también las cifras económicas de inversión internacional, también han caído. Producción de petróleo también ha caído. Nuevamente, las cifras de desempleo también están a la baja. Entonces, los empresarios o el gobierno, lo que sea, no va a poder afiliar a nadie si no hay un cambio ya. No, pero acá dicen, no, es que lo que pasa es que la gente vive más. La gente vive más, entonces vamos a tratar de cuadrar eso. Mejor digan, queremos quitar el instituto, el IES, y listo, y se acabó. Y no estén dándole la vuelta aquí que la gente ahora vive más. O sea, ese es el problema. No tiene un sentido, amigos, esa situación. Pero bueno, amigos, eso es lo que, como dice ahí claramente, dice así. Por eso se les advirtió. Si votaron para eso, entonces ya lo hicieron. Ahora, ¿quién podrá defenderlos? Bueno, continuamos con el...